público. La exposición de hoy es neoliberalismo y la democracia. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Onofre Calcetero, los integrantes del grupo son Miguel Castellanos, Andy Rodríguez y María Niña. María, no, Angie, yo no. Los principales representantes y la nacionalidad. Del neoliberalismo, Walter Lütke, que fue el fundador del neoliberalismo, fue un economista suizo nacido en Londres en 1891. Dos, Luigi Edwards fueron los portavoces principales de la corriente doctrinal. Lütke fue un economista alemán. Pues la profesora dice que era algo más práctico, entonces podemos tomar un ejemplo de lo que está viendo en Colombia, bueno, lo que vivió con el anterior presidente, el presidente Uribe, expresidente Uribe, que su objetivo o lo que mayormente hizo fue vender algunas empresas públicas ¿para qué? Para aumentar el dinero del Estado y cambiar y así, según el liberalismo, mejorar el capital del país y trascenderse a unos resultados. La socialdemocracia apareció en Alemania de la mano de August Bebel y Wilhelm Liebknecht, principales fundadores del Partido Social Alemán, en 1869. También tenemos que la socialdemocracia es comúnmente los derechos de las personas, es decir, el derecho de las entidades públicas y del Estado para mantener el gobierno y así mejorar la productividad tanto de las empresas como tal y de las personas de ese gobierno. El neoliberalismo aparece en el mundo para convertirse en protagonista de los últimos años del siglo XX. El término de la necesidad nace en diferenciar el liberalismo económico. También dice que apareció después de la Segunda Guerra Mundial por los impactos de la economía que en ese entonces se veían. La socialdemocracia es una doctrina y movimiento político de tendencia socialista surgida en Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Quién toma las decisiones de producción? En el neoliberalismo se restringe la intervención del Estado, es decir, las entidades privadas son o los inversores capitalistas son los que toman las decisiones en este ámbito de las empresas. Pero lo estaba haciendo en el anterior ejemplo, de que se invierten las entidades privadas o personas que tengan capital suficiente pueden invertir en estas empresas o invertir en nuestros recursos, como vemos hoy en día. Llegan países extranjeros a invertir acá en Colombia por esa misma forma, porque esos países desarrollados no tienen la misma cantidad de materia prima como lo tiene Colombia. Entonces vienen a invertir acá para extraer los recursos y así ellos mismos maximizar su industrialización, que es lo que busca el neoliberalismo. La socialdemocracia es una economía mixta que consta tanto de la propiedad privada y de la propiedad pública en los programas subvencionados de educación, cuidado de salud universal, cuidado infantil y los relacionados servicios sociales para todos los ciudadanos. Es decir, que la socialdemocracia no solo quiere obtener dinero o ganancia de sus empresas, sino también busca entregar esos mismos recursos tanto para la sociedad y para invertir en su misma educación para que tenga un mejor desarrollo. Factores de producción. En el neoliberalismo abre las fronteras para mercancías, capitales, flujos financieros, ideas y suficiente producción a los pequeños productores.
Defiende la libertad de contratación de trabajo y la libre movilidad de los factores de producción. Por eso mismo el neoliberalismo es el que abre las puertas a los inversores extranjeros o si hay suficientes recursos de un inversor capitalista nacional. Eso depende, como muy bien lo sabemos, del capital y los recursos que posea tal empresa o tal persona. En la socialdemocracia, el sistema de impuesto progresivo para financiar los gastos del gobierno. También tenemos que estos mismos recursos también son destinados a la ecología y a la energía y todas las maneras posibles de que el país mantenga un estado bien y como tal esté en buenas condiciones en sus recursos hídricos y geográficos. Factores de producción. El neoliberalismo, libre comercio internacional y la libertad de contratación de trabajo y la libre movilidad de los factores de producción. La competencia, las presiones, las competitivas del mercado mundial inducen a una alta tasa de innovación tecnológica. Por eso mismo hablamos de que cuando la entidad privada entra entra en juego, hace que las empresas que no hayan tenido una capacidad tecnológica entren en el juego para que puedan obtener nuevos clientes y puedan así surgir en una manera de que puedan ser competitivas a la hora del mercado, a la hora de entrar en el mercado. La socialdemocracia es el comercio justo en libre comercio. Eso no quiere decir que a ellos no les importa mucho los presupuestos, sino que sea una equidad, una balanza, tanto para las personas, para todos tipos de general. ¿Qué piensan sobre el factor trabajo? Neoliberalismo. Concepción del ser humano como valioso únicamente por su capacidad de generar ingresos y tener éxito en los mercados. Elimina obstáculos que se podrían imponer las legislaciones que protegen a los obreros. Se opone a la fijación compulsiva de salarios por el Estado. Y se oponen a la creación compulsiva del empleo. La socialdemocracia. Los socialdemócratas originarios concedían la construcción de un partido policlasista. La promoción de la justicia social, los derechos humanos, los derechos sociales, civiles y libertades civiles. Principales aspectos de los cimientos de la propuesta que era lo más esencial para cada uno. Neoliberalismo. Concepción del ser humano como valioso únicamente por su capacidad de generar ingresos y tener éxito en los mercados. Incentivar la carrera por poseer y consumir. El neoliberalismo se define como propuesta que enaltece la competencia y en cambio la socialdemocracia, un amplio sistema de seguridad social con el objeto declarado de contrarrestar los efectos de la pobreza y asegurar a los ciudadanos contra la pérdida de ingresos o raíz de enfermedades, empleo y jubilación. Bueno, en pocas palabras, la socialdemocracia es como la izquierda y el neoliberalismo de la derecha. Debemos tener en cuenta que para un Estado hay que tener una balanza entre esos dos. Porque si un Estado es muy neoliberalista en un solo lado, es decir, va a tener muchas entidades privadas y va a tener entidades públicas. Al tener muchas entidades privadas, hace que los empleados, los trabajadores, sean como excluidos por esas mismas empresas y tengan un límite de que esas empresas sean las que pongan las decisiones de los empleados y haya un bajo rendimiento de los trabajadores y los obreros. En cambio, la socialdemocracia es la izquierda en la cual son las entidades públicas que tienen como opciones ¿Cuántos faltan? las empresas por el Estado, cuál ingresos provienen del mismo Estado y para ayuda de las mismas personas.
Pero entonces al solo haber una socialdemocracia y no haber como un margen, como una actividad más fuerte, más económica en ese sentido de competitividad y en todos los sentidos de mercadeo, hace que siempre hayan los mismos precios y haya una equidad. En tanto así que sea como algo, como la palabra dice, más democrático, entre la más social. También tenemos que los antecedentes, que fue el marxismo clásico, después de ese marxismo clásico cambió el nombre a liberalismo y ahorita como hoy se llama neoliberalismo. En cambio la socialdemocracia sí pasó de socialdemocracia originaria, luego socialdemocracia clásica, socialdemocracia renovada. Críticas. El neoliberalismo. Que el neoliberalismo multiplica dramáticamente el impacto de la crisis de confianza, culpabilizándolo del alcance de diversas crisis financieras a escala o más o menos global, ocurridas entre 1990 y 2008. Ponen el ejemplo del precio de tequila de 1994, crisis asiática de 1997. También consideran sus críticos que las políticas de control del gasto público generan problemas crecientes de tensión, exclusión y violencia social en determinados países. Los socialdemócratas fomentan burocracias estatales mantenidas con una excesiva carga impositiva a los ciudadanos. Desde el mundo religioso, las críticas son las uniones legales de personas del mismo sexo y la enseñanza de los diferentes métodos de anticoncepción de la juventud desde una edad temprana. Para concluir sobre el tema de la socialdemocracia y el neoliberalismo, que hoy se vive hoy en Colombia, pues, ¿cómo decirles? Pues, aunque Colombia ha vendido gran parte de las empresas públicas, todavía nos quedan algunas empresas que pueden, como Copetrol, que siguen dando acciones a nuestro gobierno, pero que aún así vemos como también hay bastantes entidades privadas y de otros países que vienen acá a este país a explotarlo, a explotar su recurso primario, su materia prima en el sector primario. No es más. Muchas gracias, compañeros.